Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial. Toda Colombia la conoce. Una mujer que es ejemplo de lucha en Colombia, perseverancia. Militante de la Unión Patriótica que hoy resurge en las cenizas. Va a tener gobernadores, alcaldes, concejales. Es decir, ¿qué nos tiene que decir, doctora Aida Bella, senadora de la República de las Comisiones Económicas? Bueno, primero que todo, un saludo muy especial, muy cordial y muy fraterno a las personas que están escuchando y mirando la televisión del Congreso. Lo segundo es decirles que sí, vengo del departamento de Nariño, exactamente de Ipiales, de Pasto y las intermedias. Y he encontrado cosas impresionantes que tienen que ver precisamente con las elecciones. Allí encontramos que la Panamericana está en construcción, pero hay kilómetros que no se han hecho. 6 de Ipiales a la frontera. Y cuando uno llega a la frontera ecuatoriana, encuentra las grandes avenidas y las grandes carreteras, casi con la misma geografía de Colombia. He encontrado algo especial en esta carretera, tal vez porque la construyen entre empresarios ecuatorianos y también colombianos. Por primera vez veo terrazas en la construcción de las carreteras colombianas. No es lo mismo que la que uno encuentra de Bogotá a Girardot o de Bogotá a Villavicencio. Las montañas cortadas verticalmente, y eso tiene su incidencia en que cuando llueve, generalmente las carreteras nuestras hay algo que está sucediendo que es muy complicado. Y quiero tocar este tema porque casi nadie lo ventila, por decir de alguna manera, en el Congreso. Aquí hay carreteras que se caen cada rato. Pero eso no tiene que ver, senadora, con todo el modelo después de la Constitución de 1991, que usted fue constituyente. Sí, no voté el artículo quinto, el capítulo quinto, que es el capítulo económico. Después de la Creo que fui la única que no voté ese capítulo. Pero después de la constituyente vino todo el proceso de apertura económica. Bienvenidos al futuro que decía César Gaviria. Y se aprobó la tal Ley 80. La Ley 80, que es la ley y el Estatuto General de Contratación en Colombia, que tiene un propósito. El propósito es acabar con la corrupción, el propósito es generar y darle viabilidad más rápida y expedita a todo el tema del desarrollo económico y de infraestructura de los colombianos. ¿Qué pasó? No, para mí la ley de la contratación, que es de 1993, espero no equivocarme en la fecha, simplemente la ley de la corrupción. ¿La ley de la corrupción? No es de la contratación, es la ley de la corrupción. ¿Por qué? Lo que yo he encontrado a lo largo y ancho de este país es que todas las carreteras, los contratistas tienen que pagar coimas, a alguien las tiene que pagar. Cuando no es alguna autoridad, es a alguien. Son fantasmas que rondan en la economía colombiana. Aquí se pierden poco más o menos 50 billones, pero leí otra fuente que es muy especial y que lo calcula en 80 billones. Es decir, en un presupuesto... 80 billones al año. Al año. Es demasiado. Yo le pregunto a los colombianos, ¿qué no haríamos con 50, con 60, con 70 o con 80 billones de pesos? Muchísimas obras, entre ellas hospitales, carreteras y demás. Pero encuentro que hay un cuello de botella, no solamente en la construcción de carreteras, sino en la conducción del Estado. Por ejemplo, la semana pasada estuve aquí muy cerquita, a unas cuadras de este estudio. Estuvimos mirando un centro de cuidadoras. Es algo que hace la Secretaría de la Mujer en el Distrito Especial de Bogotá. Y me decía la directora, es increíble que para comprar una escoba para este centro tengo que hacer una contratación con alguien. ¿Cómo así? Sí, si aquí no tenemos una escoba en un momento dado, yo no puedo mandar a comprar de algo, de una caja menor, etcétera, una escoba, ¿no? Tengo que hacer toda la vuelta por uno de los señores que proveen de artículos al Distrito Especial de Bogotá. Esto es increíble. Es decir, el Estado se postró delante de los contratistas. Y esto es lo que vamos a tener que hacer también en el Congreso de la República. No podemos seguir dependiendo de unos señores que no solamente hacen carreteras, otros señores proveen el PAE. El PAE se ha vuelto una fuente de corrupción inmensa.
en todo el país. Explíquenle bien a los colombianos qué es el PAE. El PAE es el Programa de Alimentación Escolar. Que depende de las alcaldías y las gobernaciones. Sí, pero la plata también va por un conducto que es nacional, que es el Sistema Nacional de Participaciones. Entonces, ahí se nos pierde muchísima plata. Yo estoy absolutamente aterrada de ver lo que encontré en La Guajira. En La Guajira, a 1 hora de Uribia, en una de las rancherías, donde había una protesta grande porque no querían los eólicos, alguien me dijo, ¿por qué no nos acompaña a la UCA, que es una unidad de cuidados, donde están los niños pequeños, los preescolares? Y encontré 21 niños. Ninguno caminaba y por lo que uno ve, los niños tenían más de año, año y medio, O sea, 2 años. desnutridos. Completamente desnutridos. ¿Sabe qué encontré? Y lo tiene que saber la opinión pública. Estaban preparando el almuerzo. Media libra de arroz para 21 niños y una tacita de café de lentejas. Ese era todo el almuerzo. ¿Para los 21 niños? Para los 21 niños. Ah. La maestra en estado de embarazo no tiene derecho a tomar una cucharadita. Pero es que además eso no es lo que dice la carta que tienen que aplicar. Hasta donde vi, ellos tenían que dar 60 gramos por niños. ¿Cuánto es media libra? Pues media libra, simplemente 250 gramos. Y los niños tenían derecho a 60 gramos, cada niño. 6 por 2, 12. Casi 1,5 kilos. Le estaban dando media libra para 21 niños. ¿Qué es lo que hacen ahí? Pues se ahorran. Imagínense lo que representa ahorrarse todos los días 1 kilo de arroz. ¿Para dónde va esa plata? Pues en para algunas, el operador, ¿no? Se supone que es para el operador, pero el operador tiene que dar plata a alguien en los departamentos, a alguien en los municipios. Y esos alguien son los que tiene que estar la fiscalía detectando quiénes se están llevando la plata. ¿No era que financian campañas políticas con eso? Es posible. Eso es lo que tiene que hacer los señores de la fiscalía. En cambio de estar solamente dedicándose a todo lo que hace el presidente de la República, pues deberían dedicarse en buena parte a descubrir qué es lo que ha pasado con la corrupción y con la contratación en este país. Entonces, tenemos el caso del PAE, tenemos el caso de las carreteras, tenemos el caso de las construcciones escolares. Todo, absolutamente todo, es por contratación. No hay nada, es decir, el Estado está anulado como Estado. ¿Cómo así? Se caen 3 puentes, por ejemplo, sobre la carretera de Sogamoso a Aguazul, que es el pueblo más grande que uno encuentra, saliendo de Pajarito, que es el último municipio de Boyacá. 3 puentes están en el suelo. El puente Orquídeas, que se cayó en el 2019, está quebrado. Ni siquiera lo han levantado, porque ese es un testimonio vivo de lo que pasó. Y ahora se cae, pues, el otro puente, que nos parece que es... O sea, quedaron comunicados totalmente. Claro, absolutamente injusto que eso suceda. ¿Por qué? Porque, claro, hacen las vías, y me contaba alguien que ayudó a construir ese puente, que ahí las zapatas de los puentes para esos viaductos, porque son 3 puentes unidos. Es decir, nos anularon 3 puentes de entrada y uno que estaba caído, que es el de Orquídeas, 4 puentes. 4 puentes. Entonces uno se pone a mirar, ¿quién recibió esto? Pues lo recibió en vías. ¿Quiénes lo recibieron? Pues debió ser unos ingenieros. ¿Cómo no se dieron cuenta que las zapatas, que deben ser mínimo a 25 metros, me contó gente que estuvo ayudando a la construcción, que las habían hecho a 8 y a 12 metros? Entonces el puente se cayó. El puente no tiene 10 años. Es la ruta del petróleo que viene de Casanare. ¿Qué pasó? Pues están 5 departamentos prácticamente incomunicados. Tenemos no solamente a Casanare, Boyacá, Casanare, Arauca, sino que tenemos Arauca, tenemos Bichada, Norte de tenemos Santander, Guaviare, tenemos la mitad de los llanos orientales sin poder sacar como se debía sacar el petróleo. ¿Por qué? Porque las obras estuvieron mal hechas. Vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa. Pido la palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa. Pido la palabra del Canal Congreso. Doctora Aida Bella. Los puentes, la corrupción va por todo lado.
Sin embargo, la plata mayor del país se va en obras de infraestructura. El caso colombiano es un caso dramático. Está el escándalo de Brecht, además, que se ha investigado en todo el mundo menos en Colombia. ¿Qué pasa y qué es lo que hay que hacer para que este tema de la corrupción pueda superarse? Porque el enfoque, la finalidad de la ley 80 era combatir la corrupción. ¿Qué pasó? Pues pasó que la perversidad existe en muchas de las leyes colombianas. Si se hace una ley y se hace todo lo contrario. Impresionante. Y este es un buen ejemplo. La ley 80, que seguramente era para que las obras se hicieran más rápido, etcétera, etcétera, se ha vuelto una dinámica de la corrupción impresionante. Esto sí realmente es un verdadero, una verdadera hecatombe para la economía, pero también para las obras del país. Y en eso vamos a llamar la atención. Y estamos trabajando un grupo poco más o menos significativo de varias UTLs, pero también del Estado. Por ejemplo, en el distrito nos han ofrecido una persona que siempre ha sufrido los embates de esta contratación, porque muchas de las obras que se podrían hacer no se hacen, porque entonces toca mirar quién hace los efectos de la contratación para, por ejemplo, comprar lavadoras, que se necesitan en los centros de cuidadoras. Usted no puede ir como director y hacer una cotización en un centro y decir, bueno, estas son o un empleado del distrito. No, tiene que haber un intermediario para poder comprar 3, 5 lavadoras, 6 lavadoras, lo que haya que hacer. Pero lo otro muy grave es en las vías. Las vías, en vías no puede comprar una carretilla, no puede comprar una retroexcavadora, no puede comprar ninguna maquinaria en caso de una emergencia. Corresponde hacer una contratación para suplir la emergencia. El único que tiene una cartera poco más o menos fácil de contratar, pero contratar directamente es la unidad de riesgo, de riesgos y desastres. Entonces, esos son los únicos que medio tienen, pero deben contratar. Y a mí me parece que ahí se pierde muchísima plata, demasiada plata. Yo tuve la oportunidad de ver cómo... Senadora, antes de meternos a la unidad de gestión de riesgos y desastres, este gobierno tiene además quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, tiene la idea fundamental de arreglar las vías terciarias para poder reactivar el campo. Pero el gobierno ha dicho que esto se debe hacer con las juntas de acción comunal. ¿Cómo pretende el gobierno hacer esto con las juntas de acción comunal si la ley 80 no lo permite? Bueno, la ley 80 no lo permite, pero las acciones comunales tienen realmente una legislación aparte. Ellos pueden hacer obras con cuantías menores y esos son unos contratos especiales con ellos, con las juntas de acción comunal. Pero, pues 300 millones no es mucha plata. Si se unen 5 juntas de acción comunal, pues son 1.500. Expliquémosle muy bien eso a los colombianos. 1.500 millones. Mire, el Invías tiene destinado para este año, inclusive para este año, alrededor de 8 billones de pesos para arreglo de vías terciarias. Tiene que hacerlo con juntas de acción comunal. No sé en qué va el proceso, pero este proceso parece que no ha arrancado. Sin embargo, tenemos juntas de acción comunal, presidentes de juntas de acción que no saben ni siquiera firmar. ¿Cómo lo van a hacer el gobierno? Bueno, yo sé que hay 26 pilotos en este momento. Van a ser 26 carreteras terciarias que se van a entregar, nos lo dijo la directora de Invías, es posible a finales del mes de noviembre. Es un piloto que están haciendo precisamente para hacer esos ensayos. ¿Cómo hacemos? La Invías también nos explicó la semana pasada que tuvimos la oportunidad, porque hay una gran inquietud en todo el país. Y yo sí aconsejaría que se hiciera un programa especial con la directora de Invías. Ojalá usted lo pueda hacer. No sé si se le permite, pero yo creo que es claro algo... Claro que permite, si usted invita a la directora de Invías, inclusive lo podemos hacer con usted. Algo que las personas deben saber, exactamente, porque hubo una inscripción ya, una inscripción previa. Se inscribieron miles y miles. 26.000 juntas de acción comunal. Exactamente, muchísimas se inscribieron. Si están inscritas, en este momento sacaron los pilotos de varios departamentos para garantizar que no solamente la acción comunal, sino que Invías también tiene que dar una especie no solo de capacitación, sino de asesoría. Ahí hay una persona encargada exactamente de las carreteras terciarias.
y esa persona tiene una posibilidad de recibir consultas de la gente. Y en esa medida... Pero ese proceso burocratizado, de aquí que vengan las juntas de acción comunal a Bogotá a consultar. No es que vengan a Bogotá. Eso puede ser una consulta por las redes, puede ser una consulta a distancia. Por supuesto que nosotros estuvimos con algunas juntas que querían hablar con ella. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos? Hay unos formularios que nosotros creemos que no se pueden dar solamente por internet. Son formularios que ojalá los tenga, y esa fue nuestra propuesta, ojalá los tenga en vías. Que si llega una acción comunal, aquí está su formulario. Pero no nos pongan a los campesinos pobres, que además todos deben tener un teléfono como el que tiene el director de este programa, con todas las redes, etcétera, etcétera. No, el campesino a duras penas tienen muchos una flecha, y la flecha pues no da para todo esto. Muchos campesinos, por ejemplo, nos preguntan, porque también otra propuesta que hemos hecho para todos los ministerios es lo siguiente: por favor, no nos pongan un call center. El call center, entonces le contesta a uno: buenos días, Ministerio de Transporte. ¿Hablo con el call center o con el ministerio? Con call center. No, necesito que el ministerio. No, es que tiene que ser por intermedio nuestro. Un campesino que le piden que por favor marque asterisco, y el campesino nos llama y nos dice: ¿dónde está el señor asterisco? ¿Qué hago? Es normal. Es decir, a la gente se le tienen que dar herramientas fáciles de usar, y también fáciles de hacer sus obras. Y para que uno... ¿No piensa que el país está complicado por el grado de centralización que tiene? ¿Que todo tiene que ver en Bogotá? Yo creo... No es el... Yo no sé, yo ahí discrepo un poquito. Yo soy amiga de la autonomía territorial. Pero a veces nos encontramos con unas cosas en la autonomía territorial espantosas. Entonces, allá no saben nada, allá no reciben la gente, y traen a la gente a Bogotá y la reciben. Hágame el favor. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que una agencia de envías, que entre otras cosas no tienen en todos los departamentos, pero tienen en la mayoría, algunas unidas, por ejemplo Boyacá y Casanare es una seccional de envías, por tratarlo de envías? Lo que necesitamos es que la descentralización funcione. ¿Y por qué no pone el gobierno organismos gestores de las organizaciones de la sociedad civil que acompañen los procesos? Por supuesto, tiene que ser eso, pero además no solamente es en la cuestión de vías, ni en las carreteras terciarias, que no existen. La mayoría de las carreteras terciarias no existen en el país. Existen los caminos que han hecho los campesinos, no solamente de herraduras, sino que los animales les han ayudado a construir. Porque aquí todavía las carreteras se hacen sobre la ruta que siguieron los caballos o las mulas o los animales que llevaban la carga, al que la traen y que la sacan. Pero el campesino necesita en este momento siquiera su placa huella. ¿Para qué? Para que llegue el camión pequeño, para que llegue también el jeep, que en muchos de los departamentos se utiliza. Se usa más el jeep que incluso los buses y todo eso para la carga. Y necesitamos dotar a nuestros campesinos realmente de esas carreteras, pero tiene que ser una cuestión muy ágil. Para su tranquilidad, existen 26 pilotos que van a darse también a conocer, porque hay que hacer una experiencia previa, y yo creo que está bien que se haga una experiencia previa para arrancar con todo lo que hay que hacer, porque tenemos billones para las carreteras terciarias. ¿Me permite? Vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senadora doctora Aida Bella, la ley 80 tiene muchos años ya, tiene una reforma. Sin embargo, cada vez su reglamentación y sus decretos son más complejos. Mire que así los consorcios, inclusive los que hacen las carreteras de cuarta y quinta generación, pueden tener el músculo financiero. Sin embargo, tienen que ir a créditos con la banca. Usted sabe quiénes son los dueños de la banca en Colombia. Los mismos que construyen las carreteras. Lo mismo que el doctor Sarmiento Angulo. Ah, bueno. El doctor Sarmiento Angulo tiene... Esto es bueno decirle a los colombianos. Claro, el doctor Sarmiento... Y le caen los puentes, ¿no? El doctor Sarmiento Angulo tiene la carretera de Bogotá a Villavicencio, pero tiene también otras carreteras, como la de Yopal hasta Villavicencio. Yo he encontrado que realmente allí lo que hicieron fue una repavimentación entre Yopal y Villavicencio. Ahí no hay 4G.
Yo no la veo por ningún lado y la recorro con alguna frecuencia. Pero lo que nos hicieron de Bogotá a Villavicencio es que prácticamente... Tanto así que el presidente hace poco dijo que había que nacionalizar... Yo estoy completamente de acuerdo con el presidente, absolutamente de acuerdo. Nacionalizar esa carretera. Pero ¿no? claro, por una elemental razón. Esa es la carretera que yo creo que nos ha costado más en Colombia. Y los peajes más caros, ¿no? Del país. Los peajes ahora son los segundos más caros, antes eran los primeros. Ahora nos gana por ahí una de Medellín, la del puente ese que construyeron, la del túnel. La del túnel. Pero siguen siendo supremamente caros. Pero no solamente eso, es que si uno lee en letra menuda la concesión que se hizo, los puntos críticos no entran en la concesión. Entonces, cada vez que hay un punto crítico, el Estado tiene que ir a arreglar. Los puntos críticos son cuando llueve, se cae la... El kilómetro 58, el kilómetro 51, todos los kilómetros que tienen puntos críticos están a cargo del Estado. Del Estado. Habráse visto. Entonces, el Estado tiene que hacer otra contratación, porque Invías no puede comprar maquinaria. Es decir, el Estado está de manos cruzadas y esto no puede seguir siendo en Colombia. Yo estoy completamente de acuerdo con el presidente. ¿Por qué? Porque esa es una carretera que además también comunica la otra mitad del llano. Y vamos a tener, también es una vía del petróleo. Y vamos a tener que pensar muy en serio qué hacemos con esa carretera. Primero porque hay dos pueblos que en este momento están en situación dramática, que son Quetame y Guayabetal. Esos dos pueblos en cualquier momento se ven en la montaña. Y puede haber una tragedia que hemos estado pensando y analizando con varios congresistas, con Invías, con la ANI, con la unidad de riesgo, etcétera, para ver la posibilidad, consultar con los ciudadanos, porque no podemos arriesgarlos. ¿Es posible una reubicación? Ha habido reubicaciones de pronto de pueblos también, unas muy buenas como la de Guatavita, que fue una reubicación muy buena, hermoso, quedó muy bueno. Pero otra reubicación que fracasó, que es la de Gramalote. Gramalote, sí, hay un desastre. Sí, pero tenemos que hacer algo porque esa vía ya realmente es insostenible. Yo creo que las pobres alcaldesas, porque las dos son mujeres, las pobres alcaldesas tienen una dificultad enorme frente a que si el pueblo se está desgranando, Guayabital prácticamente se han caído casas y demás, pero además Quetame está en altísimo riesgo con lo que pasó precisamente en una de sus veredas. Se vino la montaña, murieron más de 25 personas y en este momento esa no se puede subsanar. Es decir, estamos en alto riesgo en varias carreteras y vamos a tener que llegar con las cuestiones del Estado. ¿Por qué? Porque se viene un derrumbe, inmediatamente una contratación. Inmediatamente. ¿Por qué? ¿Y quiénes asumen la contratación? Pero, la cosa más difícil, si me deje explicar, la cosa más difícil es que generalmente a quienes contratan son a quienes dejaron caer la carretera, porque nadie más supuestamente no tiene la maquinaria. Y no cumple los términos de referencia, supuestamente. Es terrible, porque además, lo que me decían, por ejemplo, los campesinos en Los Grillos, ahí en el puente que se cayó, en el de Casanare y Sogamoso, lo que me decían los campesinos es, nosotros no vamos a esperar 4 años a que la póliza se cumpla, a que la demanda se lleve a cabo, porque nosotros necesitamos ya comunicarnos con el otro pueblo. Necesitamos llegar al área urbana de Pajarito, pero además necesitamos llegar a Casanare. Toda esa área, la economía está completamente paralizada. ¿Por qué no puede actuar el Estado? Porque la ley 80 se lo impide. Y yo creo que esa es de las cosas que vamos a tener que cambiar rápidamente en el Congreso. Entonces yo aprovecho y llamo a mis compañeros congresistas. ¿Pero debe ser iniciativa del Congreso o del Ejecutivo? Puede ser iniciativa también del Congreso y la vamos a hacer como iniciativa nuestra. ¿Por qué? Porque es una ley que no sirve para lo que se creó. Lo que no sirve se cambia y lo que sirve se fortalece. No ha servido la contratación con el sector privado. Está demostrado, no solamente ahí, la carretera ahorita hace 2 semanas que se cayó entre Barranca y Bucaramanga. Pues, ¿qué nos tocó hacer ahí? Pues contratar. ¿Contratar a quién? Pues a los que están en la área. ¿Y quiénes están? Los mismos que hicieron la carretera. Eso no puede ser posible. Es decir, el Estado debemos desamarrarle las manos al Estado para que pueda también intervenir en determinadas cuestiones. Y a mí me parece una idea excelente. Empecemos por la carretera que más problemas nos trajo. Dejaron caer el puente aquí, el de Villavicencio. Chirajara.
Se cayó, ya lo hicieron, porque no pasó el primer carro y ya se cayó. Oiga bien, no pasó el primer vehículo y se cayó. Se cayó. Entonces, rápidamente la póliza, muy bien, ya está hecho. Y ahora no lo podemos conectar, ¿saben por qué, ciudadanos? Porque el túnel está averiado. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que quienes construyeron esa carretera no saben construir carreteras. De pronto el doctor Sarmiento Angulo es un buen banquero. Mire, el problema de los colombianos y en Colombia con el tema de las vías es que por lo general fallan los diseños. Le voy a poner el ejemplo de Bogotá con el tema del metro. Ni siquiera el metro elevado tiene ingeniería de detalle, que le dice a uno, la ingeniería de detalle le dice cuánto vale y cuánto se va a demorar. Por eso ese metro elevado, si lo construyen, va a durar 20 años como el de Medellín y lo va a tener que pagar y sale 5 veces más costoso. Eso pasa en todas las obras en Colombia. La ingeniería de detalle, que no la tienen. El caso de Metro de Bogotá, que es el caso más reciente, que es el caso que está en discusión en este momento. Aquí hay 8 millones de habitantes. De los puentes que yo les he hablado, son poblaciones pequeñas. El puente que se vuelve un acordeón, el Izajaura, creo que se llama. ¿Cómo así? Que lo reciben como un acordeón. ¿Cómo así que los señores de Invías del gobierno pasado reciben esto? ¿Cómo así? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la carretera, la Ruta del Sol? Pues simplemente que volvieron a contratar. ¿Sabe cuándo lo contrataron? En el mes de julio del 2022, un mes antes de posesionarse el presidente Petro. Volvieron a contratar Odebrecht, pero eso dará para un debate muy largo que vamos a hacer en el Congreso. Muy pronto la gente sabrá muchísimas cosas todavía de la carretera, de los sobornos, de los ricos, de los que nunca entraron en la cárcel en Colombia, pero que entraron a la cárcel en otros países. Ese es un debate solamente sobre Odebrecht que vamos a dar dentro de muy pocos días en el Senado de la República. Bueno, senadora, además de la reforma a la ley 80, la del régimen de contratación, en estos días se cumple el Día de las Víctimas, que fue la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de la Unión Patriótica. ¿Por qué no hablamos un poco del tema? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la perspectiva? Sé que en estos momentos se han recuperado, hay muchos candidatos a las gobernaciones, a las alcaldías, van a volver a tener una fuerza importante en Colombia. Prácticamente resurgieron de las cenizas. Sí, yo creo que ha sido un reconocimiento y esta es para mí una forma en la cual la propia sociedad ha no solamente reivindicado, reconocido, sino que ha hecho una especie de eso que siempre hablamos, la verdad, la reparación, etc. Pero hay un día especial, es el 11, que se cumple un año más de la muerte de Jaime Pardo Leal. Fue nuestro candidato presidencial, ¿no? Asesinado. Después nos asesinaron a Bernardo Jaramillo. 2 candidatos presidenciales. A ningún partido político en Colombia le han hecho esto, pero además toda la situación que se vivió con nuestros compañeros, tenemos 9 parlamentarios asesinados. Y yo encuentro que no hay, por ejemplo, un reconocimiento dentro del Congreso. Yo encuentro que hay salones que llevan el nombre del doctor Luis Carlos Galán y me parece bien. Pero ¿por qué no hay un salón que se llame Manuel Cepeda Vargas? ¿Por qué no hay otro que se llame Bernardo Jaramillo Ossa? También fueron parlamentarios, fueron asesinados, fueron candidatos presidenciales, uno, que fue Bernardo, pero fue un excelente parlamentario, Manuel Cepeda. Estamos haciendo las gestiones con esta mesa directiva, porque hace parte además de la reparación, ¿no? No olvidar las personas que por su diferencia política y por la intolerancia que hubo en este país y que sigue habiendo, porque las muertes de las lideresas sociales y de los líderes, paz, ¿no? Los firmantes de paz, etcétera, es también fruto de una intolerancia impresionante, que no se ha podido detener, es cierto, pero que hay que seguir para que los crímenes políticos no se vuelvan a aparecer en el país. Desafortunadamente el ambiente internacional no ayuda mucho. Ahí tenemos todo el problema entre Palestina
e Israel, pero sí lo que estamos en este momento es dignificando nuestras víctimas. Todos tenían una profesión, todos tienen su rostro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su profesión, qué hacían, a qué se dedicaban, si estaban en una corporación pública o no estaban, porque ahí murieron muchos concejales, cientos de concejales. Murieron pues parlamentarios. Todo el exterminio de la Unión Patriótica. Bueno, ya para otro programa. Senadora, mil gracias por estar aquí en el programa. Muchísimas gracias a usted y a todos los que están también en las cámaras que no se ven, pero que sin ustedes no es posible el programa. Muchas gracias. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa. Pido la palabra del Canal Congreso.